Sean todos bienvenidos a nombre de la Secretaría de Educación y de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco a la conferencia Ley General de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco en el marco del 128 aniversario de nuestra institución. Es por eso que me permito presentarles brevemente a las personas que nos acompañan el día de hoy. Secretario de Educación, maestro Juan Carlos Flores Miramontes, la directora de la Escuela Normal, doctora Verónica Ávila Sánchez, y también se encuentra con nosotros el maestro Marcos González García, que él es el director general de Educación Normal. Y claro que nos acompaña la diputada Mara Robles Villaseñor. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, directora Verónica Ávila. Y mucho gusto en saludarte, querido secretario Juan Carlos Flores, y también a Marcos, director de la Normal, de la Escuela de Normales que está por aquí. Gusto en saludarlos a todas y a todos. Bueno, pues haré una presentación breve de la actual legislación en materia de educación en nuestro estado de Jalisco. Es una ley que construimos juntos con la Secretaría y también en un proceso de consulta muy amplio con la mayor cantidad de sectores de la población. Lamentablemente, este proceso no pudo ser tan presencial como hubiéramos querido, porque justo nos tocó el arranque de la pandemia, pero en realidad recibimos aportaciones muy importantes de todas las instituciones de educación superior públicas y privadas, y por cierto, de importantes investigadores de las normales, quienes nos hicieron apreciaciones muy puntuales y concretas para esta ley. Bueno, primero, ¿cuál es el objeto de la ley? El derecho a la educación. Lo más importante es que esté garantizado que todas las personas tienen derecho a la capacidad de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos. Pero no solamente sus conocimientos, sino también sus capacidades, sus habilidades, sus aptitudes, su desarrollo profesional y personal y bienestar para la transformación y el mejoramiento propio y de la sociedad. Entonces, el artículo número 1 de esta ley tiene que ver con el derecho a la educación. En segundo lugar, este derecho tiene que estar centrado en el aprendizaje. Es decir, tenemos que garantizar, contribuir al desarrollo humano e integral de las personas y también de su participación en la sociedad. Por otro lado, se define al sistema educativo, que el sistema educativo, como ustedes saben, pues tiene tipos, niveles, modalidades, opciones educativas y tiene que responder a la diversidad lingüística, regional, sociocultural e intercultural del estado de Jalisco. Justamente ayer, que aparentemente era día de asueto, yo me dediqué a releer en todo detalle nuestra constitución política del estado de Jalisco y el capítulo que está dedicado a todo lo intercultural es enorme y detallado. Pero agárrense, la constitución del estado de Jalisco no tiene lo correspondiente a un artículo 3º constitucional, aunque no lo crean, en la constitución de Jalisco no está señalada como una de las garantías fundamentales el derecho a la educación. Eso es algo que tenemos que remediar y que originalmente habíamos pensado que íbamos a reservar para el constituyente, pero hay que luchar porque existe en la Constitución un artículo destinado a la educación. Bueno, entonces, además del derecho a la educación intercultural, la ley de educación también plantea que tiene que haber una educación humanista, es decir, que se favorezca en el educando el respeto por la dignidad de las personas. También las habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad de aprender a pensar, a sentir, a actuar, a desarrollarse como una persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza. Todos sabemos que eso es fácil de decir, pero muy complicado de lograr, sobre todo ahora que nosotros tenemos que dar clases por Zoom. Yo soy maestra igual que ustedes,
Hoy precisamente di clases a las 8 de la mañana y me detuve toda una hora a interactuar con los estudiantes, porque no podemos pensar que si nosotros damos lo que creemos que es una buena cátedra, ellos automáticamente van a estar aprendiendo con H todo lo que uno plantea. Y una de las cosas que detectábamos es cómo los jóvenes sienten vergüenza de equivocarse. Entonces, algunos creen tener la respuesta, pero no la dicen porque tienen miedo de que qué tal que no es. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros hicimos un pacto para que equivocarse no sea algo penalizable. Entonces, bueno, una educación humanista tiene que partir de ese entendimiento profundo de los sujetos de la educación. Por otro lado, y esta es una de las grandes ventajas de esta nueva ley, es la educación inclusiva. Es el conjunto de acciones orientadas a identificar, a prevenir y a reducir las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los educandos al eliminar las prácticas de discriminación, de exclusión y de segregación. Todos sabemos que, por supuesto, que para algunos sectores de la población es necesaria la educación especial, pero el propósito de esta ley, el espíritu de esta ley, es que la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes puedan entrar por la misma puerta a la escuela. Muchas veces decimos, es que no hay tantos niños discapacitados. No, es al revés. Sí hay muchos niños discapacitados, pero no están en las escuelas porque no tenemos las condiciones para atenderles. Y como no generamos esas condiciones, ellos se retraen y se quedan en casa. Entonces, una de las cosas más importantes de esta ley es el impulso a la educación inclusiva. Por otro lado, algo que este Congreso del Estado conquistó fue que a nivel federal, en el artículo 3º constitucional, quedara establecida la necesidad de brindar educación para la vida. Ustedes más que nadie saben que la educación lectiva, la educación obligatoria, pues es fundamental. Ese es el objeto de estudio de todos nosotros. Diría yo que no solo el objeto de estudio, sino la razón de nuestra vida. Sin embargo, nosotros también sabemos que hay una serie de capacidades socioemocionales, artísticas, de activación física, que en este momento están consideradas como complementarias, como accesorias, porque no se consideró que eran parte de las necesidades de formación integrales de los niños, las niñas y los adolescentes. De tal manera que logramos incluir en el artículo 3º el derecho a recibir educación artística y a brindar los mecanismos para apoyar y promover la creación artística, propiciar el conocimiento crítico y la difusión del arte y la cultura. Por otro lado, en esta ley se plantea cuál debiera ser el impulso del proceso educativo. Es decir, que el proceso educativo tiene que tener una orientación integral, que además de los contenidos de los planes y programas de estudio, se tiene que fomentar la vinculación de la escuela con la comunidad y, muy importante para estar en la normal, la formación de las maestras y los maestros. De repente las leyes, ustedes lo están viendo, tienen un montón de desideratas, de finalidades, de propósitos. Queremos hacerlo todo. Sin embargo, no se corresponde a esos propósitos la cantidad de recursos y la cantidad de medios que se le brindan a las instituciones formadoras de formadores que son ustedes. De tal manera que si nosotros planteamos que debe haber objetivos más ambiciosos, pues entonces tenemos que ser también más ambiciosos en la dotación de recursos de todo tipo a las escuelas normales. En esta ley, entonces, a lo mejor sí lo debí proyectar, pero bueno, van a tener acceso a la presentación. En este caso, la ley sí se plantea que hay que impulsar el conocimiento lógico-matemático, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la ciencia, la tecnología, la filosofía, las habilidades emocionales, el pensamiento crítico y la educación para la salud. Entonces, la pregunta es, ¿qué formación deben tener los profesores para poder brindar todas esas habilidades y todas esas capacidades a los estudiantes? Si nosotros vamos a priorizar el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes en el ejercicio
ejercicio de su derecho a la educación, entonces tendríamos que redoblar los recursos para las escuelas normales. La verdad es que actualmente este sistema que ustedes representan no recibe el trato que merece y necesita. Todavía existe una actitud que diría yo es clasista con respecto a las escuelas normales. Se considera que las instituciones de educación superior universitarias son las únicas que tienen el estatus para luego acceder a niveles superiores. Y es al contrario, son las normales, son las instituciones formadoras de formadores las que deberían tener el mayor rango en todos los niveles, porque son nada menos que las encargadas de formar a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Entonces, esta es una cosa por la que debemos de luchar, porque todavía en esta ley no quedó suficientemente garantizado el estatus que ustedes, no digo merecen, requieren tener. Bueno, una de las cosas que es muy interesante, yo diría que es uno de los logros torales, es el establecimiento del sistema de mejora continua de la educación, del Sí Mejora. Este es un espacio de cooperación y de coordinación interinstitucional entre los actores del sistema educativo estatal y la ciudadanía. ¿Quiénes van a estar en el Sí Mejora? Esto es claro. Los secretarios de educación, el maestro Juan Carlos Flores, también el secretario de Innovación y Educación Superior, el compañero Pompa Padilla, los subsecretarios de ambas secretarías, van a estar también presentes los representantes del sistema de educación media superior y por primera vez un Consejo Técnico Ciudadano que fue electo aquí en el Congreso por las 2/3 partes de los integrantes. De hecho, prácticamente fue unanimidad. ¿Quiénes son estos 5 consejeros? A ver si no se me olvida ninguno, abuelo de pájaro. El doctor Miguel Basdres, que ustedes conocen muy bien, del ITESO, que tiene una larguísima trayectoria estudiando el proceso educativo y que es un gran aliado de los maestros. Entonces, el doctor Miguel Basdres del ITESO, la doctora Elia Marum de la Universidad de Guadalajara, que fue la fundadora de la especialidad en planeación de la educación superior, que posteriormente se convirtió en maestría y luego en doctorado, y que fundó la Cátedra UNESCO de Educación en la Universidad de Guadalajara. Una mujer también tremendamente vital y muy aliada de que el proceso educativo sea un proceso en el que el maestro tenga un rol central. En tercer lugar...